Hola mis queridos amigos, ¿cómo andan ustedes? Gente querida, ¿cómo le va? Ustedes tengan muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, según corresponda cuando a usted le llegue este video. ¿Cómo anda gente querida? ¿Cómo andan ustedes? Hoy sería 17 del 4 del 2021, 20:30 horas o'clock, Argentina, corazón del país, Córdoba. ¿Cómo andan ustedes? En esta oportunidad, este... vamos a contestar a un hermano de este mismo canal de YouTube y le damos muchas gracias a los que se han suscrito. ¿Cuál es la contestación que hay que hacerle a este querido hermano? Primero y principal, vamos a saludar a nuestros nuevos hermanos que se han suscrito, le damos muchas gracias, que sería Audrey Telles, Soledad Inga Castañeda, le da muchas gracias por sus comentarios, dice amén hermanos, en espíritu con el Señor, llenarnos de su presencia. Exacto. Después Jorge Ocampos Amarilla, y a este hermano le queremos contestar sus siguientes inquietudes. Dice, Rolly Rojas comentó, cuando la Biblia es clara dice que prediquemos en todo tiempo. Correcto, seguramente debe haber visto justamente uno de nuestros videos que hacemos referencia que no predicamos ya el evangelio como en otros tiempos. Para que sepan, ahí nuestros hermanos que sean suscritos, venimos predicando el evangelio hace más de 20 años en la calle y en casas de familia. Y quiero corregir otra cosa porque después comenta el mismo hermano, Rolly Rojas, pastor, una consulta. No somos pastores, somos una familia en Cristo, una familia bastante grande, se quiere 14 años, justamente organizándonos como iglesia en casa de familia. Somos cerca de 3.000 miembros que estamos dispersados en toda Córdoba y justamente tanto capital como provincia, y justamente no somos pastores. Somos predicadores del Evangelio, somos discípulos de Cristo y nada más. No tenemos ningún título humano. Dice, porque que el 94% de pastores, ¿por qué el 94% de los pastores no aplican Hechos 5:29 en tiempos de pandemia, por favor? Seguramente debe ser lo que muchos nuestros hermanos piensan, quizá estamos en tiempos de predicar como antes. Y justamente a nosotros el mismo Señor, desde que comenzó esta profecía, nos hizo sentir a través de su Santo Espíritu que tengamos quietud. Aparte, para no desobedecer justamente las órdenes gubernamentales de los reyes de la tierra, porque nosotros no somos de este mundo, pero dice que debemos obedecer a las autoridades terrenas, eso dice claramente la Biblia. Vamos a explicar y en mención a lo que hace y apunta este hermano. Justamente ahí habla en la cárcel y libres otra vez, en Hebreos 5:28, Hechos 5:28, Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está la cuestión, porque hay que separar claramente qué es hacer la voluntad del Eterno y qué es hacer la voluntad del hombre. El hombre tiene miedo en este tiempo profético, justamente este coronavirus según el hombre, pandemia mundial según el hombre, profecía bíblica y señal según para nosotros que hemos examinado las escrituras en todos estos años. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. Justamente en el 29, Pedro responde que debemos obedecer a Dios. En ese tiempo, los mismos apóstoles estaban haciendo la voluntad del Eterno, predicar el Evangelio dentro de tiempo y fuera de tiempo. Y aquí que ahora estamos en tiempos finales, justamente en tiempos finales y en tiempo de preparación del cuerpo de Cristo. Más allá de que no podemos, y no es que le tengamos miedo al virus, sino de no ir en contra de las autoridades, por un lado, porque la Biblia lo dice, por otro lado, la voluntad del Eterno es que tengamos quietud. Y justamente el mundo es el que está padeciendo dolores, la iglesia no. Justamente es lo que venció
el mismo Jesucristo con respecto a la muerte física, a la muerte de la carne. Simplemente esta profecía bíblica está matando cuerpos, pero más nuestra alma está redimida en Cristo Jesús. Una cosa es justamente obedecer al hombre y otra cosa es obedecer a Dios. El mismo Señor a nosotros nos hizo ver que tenemos que tener quietud. Justamente cuando dice predica el Evangelio dentro de tiempo y fuera de tiempo, hacía referencia a que era perseguida por los mismos satanes, los mismos incrédulos, los mismos religiosos que estaban en contra del cuerpo de Cristo. He aquí que estamos en época de redención del cuerpo de Cristo, lo cual todas estas cosas que provienen y que están acechando la tierra provienen de los cielos. Lo vamos a ver acá en Isaías capítulo 45 versículo 7, pero vamos a leer el 6. Justamente para que se sepa que desde el nacimiento, acá vimos la voluntad del Eterno, que justamente no podemos ir en contra de su voluntad. Para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas, y el que causa bienestar y crea calamidades. Justamente en aquella época, en la época de los apóstoles, eran perseguidos, pero simplemente eran perseguidos por predicar el Evangelio. Y siendo que ahora estamos en tiempos finales que se predica un falso evangelio dentro de las iglesias físicas, y aparte estamos en tiempo de preparación de los prudentes. Y esto que proviene de los cielos. No le tememos al coronavirus en sí, sí le tememos al que produce todas estas calamidades que viene de los cielos, nuestro Padre, en los cuales se nos hace Padre porque le reconocemos al Hijo de Dios y es Padre para con todos nosotros. Yo soy el Señor el que hace todo esto, y justamente el mismo Señor hace todo esto. Destilad, oh cielo, desde lo alto, y derramen justicia a las nubes, y ábrase la tierra y dé fruto de salvación, y brote la justicia con ella. Yo, el Señor, todo lo he creado. Y justamente el mismo Señor hizo posible que todas estas calamidades, y vamos a leer, ya que estamos de paso, vamos a leer el 10, donde Él crea todo esto, Él mismo lo generó, y dice: ay del que contiende con su hacedor. Justamente no le tememos al coronavirus, sino para no contender con el hacedor. El tiesto entre los tiestos de la tierra dirá al barro, al alfarero: ¿qué haces? Justamente el mismo Espíritu Santo nos ha dado que ya tantos años de predicar el Evangelio, ahora nos quedemos en casa y en quietud, y a través de un celular, a través de una computadora, así como lo hacemos ahora, le explicamos todo esto, y mientras esperamos al Señor, sin derramar aceite, sin justamente no santificarnos cada día más, prepararnos para justamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, acá hay otro ejemplo para que usted vea de que es la ira de Dios que proviene de lo alto, y que justamente todo esto que según el hombre es pandemia mundial proviene de los cielos. Es la ira de Dios contra las naciones. Ese es el título. Fíjese, acá dice en Jeremías 25:29 en este caso: porque he aquí que comienzo a causar el mal en esta ciudad que se llama por mi nombre, justamente, y quedaréis vosotros sin castigo alguno. Pregunta: no quedaréis sin castigo. De hecho, el mismo Señor está haciendo para que los moradores de la tierra, aquellos que no recibieron el Hijo de Dios, se arrepientan. Por eso nosotros debemos guardarnos en casa. Entonces, aparte de obedecer a las autoridades de la tierra, a las terrenas, obedecemos también porque le tememos justamente lo que está enviando de los cielos el mismo Señor. No precisamente la enfermedad, porque dice que ya llevó todas nuestras enfermedades, entendiendo la vida eterna, aunque tu cuerpo se muera, heredamos la vida eterna. Por eso dejamos de predicar como antes. Ahora lo hacemos desde nuestra propia casa, ya todos redimidos como familia de uno en Cristo. Porque llamo a la espada contra todos los habitantes de la tierra, declara el Señor de los ejércitos. Ha declarado una guerra contra la tierra. Justamente tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y le dirás: el Señor rugirá desde lo alto y dará su voz
su santa morada, desde su santa morada, o sea que proviene de los cielos, mi querido hermano, dice justamente, dará gritos como los que pisan las uvas contra todos los habitantes de la tierra. Ha llegado el estruendo hasta el fin de la tierra, porque el Señor tiene un pleito contra las naciones, entra en juicio, estamos en tiempo de juicio, contra toda carne. Nosotros que somos ya, renunciamos a la carne y ya somos espirituales, adoramos a Dios a través del Hijo en espíritu y en verdad. Por lo tanto, al ser espirituales, santificados, justamente perdonados para vida eterna y redención de nuestra alma, porque ya la carne no tiene ya, justamente no hereda el reino de los cielos, por lo tanto ya no tiene solución la carne, por eso debemos matarla la carne y no hay ningún juicio contra nosotros. A los impíos los entrega a espada, es una espada espiritual, justamente no es una espada física, a través de su palabra y de su juicio, declara el Señor. Justamente después en Jeremías 25, 32, justamente dice, ha llegado el estruendo hasta el fin de la tierra, porque el Señor tiene un pleito, en este caso es el 31, contra las naciones, entra en juicio contra toda carne, a los impíos se lo entrega de espada, declara el Señor. Y acá viene lo importante, es lo que estamos viviendo, está viviendo Brasil, está viviendo Ecuador, están viviendo varios, lo han vivido varios países, y esto va a seguir en aumento, porque en Romanos 8, 22, 23 dice que irá en aumento, la tierra comienza a gemir, de hecho está gimiendo ya hace rato, pero va a ir en aumento ese gemido hasta la redención del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que será arrebatada. Así dice el Señor de los ejércitos, así dice el Señor de los ejércitos. He aquí el mal va de nación en nación, y una gran tempestad se levanta de los confines de la tierra. Justamente esto es lo que está ocasionando, por eso tenemos quietud en nuestra propia casa, para no pleitar con el Eterno. Y los muertos por el Señor, que esto, el pleitar con el Eterno, justamente está en Isaías, capítulo 45, versículo 10. Y los muertos por el Señor en aquel día estarán de un extremo al otro de la tierra, de un extremo de la tierra hasta el otro. No los llorarán, es lo que está aconteciendo, no se los puede llorar, porque hay que, si por ejemplo en Brasil 4 cajones, 4 integrantes se mueren 1 o 2 según corresponda, y los dejan en la vereda, no lo pueden llorar y se los lleva el gobierno. Ni los recogerán, justamente los recoge el ejército de cada país, ni los sepultarán, justamente no los pueden sepultar. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y esto por ahora lo podemos ver en Brasil. El otro tema, que es una sombra de lo que vamos a vivir, justamente hace referencia en el cuarto sello. Acá dice justamente en Apocalipsis capítulo 6, versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y miré, y he aquí un caballo amarillento, el que estaba montado, en el que se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra, que es una sombra, porque acá ya no va a estar más la iglesia, es una sombra de lo que estamos viviendo hoy y de lo que a lo que se viene, comparado de esa manera. Y nosotros tenemos quietud como las vírgenes prudentes. Parábola de las 10 vírgenes dice, al tardarse el novio, muchos lo tienen por tardanza, justamente todo esto que está aconteciendo en el mundo nos sirve como señal. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron, pero a medianoche se oyó un clamor, aquí el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara. Justamente el mismo Espíritu Santo en el cual nosotros tenemos justamente comunión con Él todos los días, y cada día vamos luchando y peleando con nuestra carne, batallando justamente para santificarnos cada día más. Lidiamos con el pecado, porque dice que a la verdad todos pecaron, todos tenemos pecado, pero nos limpiamos a través de la fe en Jesucristo. Todos los días nos debemos santificar, nos debemos guardar, preservar, apenas salir a trabajar, volver a nuestra casa, hacer los quehaceres indispensables, ir y volver a nuestra casa para santificarse, y de acá tener quietud y esperar en el Señor. No salir como antes hacíamos, que salíamos a las calles a predicar, nos trasladábamos a distancias grandes. En este caso el mismo Señor nos ha guiado, nos ha instruido que nos quedemos justamente quietos.
Y dice en Mateo 25:8 justamente: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, se arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: darnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Justamente eso es lo que no queremos. Cuando el mismo Señor nos llame con esa voz de mando, voz de trompeta, podemos estar delante de Él para que seamos arrebatados. Y ese aceite justamente es el fuego a través del Espíritu, ese fuego vivificante justamente, nos da la posibilidad de estar expectantes, esperándole solo a Él. Somos la novia ataviada, en la cual Él tanto amó, y estamos listos para casarnos. Por lo tanto, no podemos hacer como en otro tiempo, sino como una novia sensata que está a punto de casarse, deja hacer todas sus tareas cotidianas que antes hacía. Como ya viene y hay que salir a recibirle, por lo tanto debemos dejar de hacer todas esas tareas, aquellas que antes debíamos hacerlas, porque así era justamente necesario. En este caso nos tenemos que preparar. Dice: no sea que haya suficiente para nosotras. Justamente a muchos hermanos, así como usted, en vez de que salga a predicar, salga a desafiar al hombre, salga a desafiar el virus, a contender justamente con la voluntad divina, usted guárdese, tenga quietud, y desde su propia casa, si tiene ganas de predicar a sus parientes, sus familiares, hágalo desde su propia casa. Ya físicamente no hace falta, ya no es necesario. Ahora justamente por eso la iglesia esta profecía no la toca. Desde nuestra propia casa, a través de los celulares, a través de dispositivos, podemos seguir alentando a nuestros hermanos a que justamente se prepare, y mandarlo a comprar aceite, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras. Justamente acá en donde usted hacía referencia, dice: por tanto, en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 26, en este caso: por tanto, yo de esta manera corro, no sin tener meta. Ahora tenemos una meta de casarnos, de irnos con el Señor. De esta manera comenzar a vivir la vida eterna. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Ya dejamos de dar golpes al aire, mi amigo, porque justamente ir en contra del virus, ir en contra del hombre, ir a hacer política, seguir mirando la tierra, seguir mirando el arado, justamente eso es lo que están haciendo muchos cristianos insensatos. Por eso le invitamos a usted que sea prudente, que sea sensato, que cuide su alma, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Por eso a usted lo alentamos, mi querido hermano, a que haga exactamente lo mismo. Usted haga lo mismo. Ahí le mostramos los versículos para que usted ahí se guíe y lleve una referencia bíblica, y le damos muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, porque esto también le sirve a otros hermanos que debemos en este tiempo tener quietud. Había que predicar antes de la pandemia, ahí había que predicar. Justamente le decía: ir y predicar y salir, ir y predicar, ir. Mientras tanto, muchos hermanos imprudentes se encerraron. Tal vez, quizás, a lo mejor, como usted lo hizo, se haya encerrado. Y si no se encerró, bueno, ahora sí, guárdese, cuídese, cuide su alma, la de su familia, sea heraldo de su propia familia y desde su casa, teniendo quietud, sin pleitar con el Señor, como dice en Isaías 45:10. Le mandamos un saludo y un fuerte abrazo a la distancia, mi querido hermano.